Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver un tema muy interesante porque implica el trabajo de dos ciencias como la medicina y la psicología clínica. Se trata de los problemas que vienen relacionados con el dolor crónico. Si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video, por favor. Primeramente voy a decir que el dolor crónico, el dolor físico crónico, está asociado a una lesión estructural, ya sea en la parte musculoesquelética o en alguna situación de la articulación, ya sea por una situación de traumatismo, de infección, de inflamación, por una situación de artritis o de cáncer, por ejemplo. Pero hay situaciones de dolor crónico donde no hay una causa aparente o más bien no hay una lesión visible de acuerdo a los estudios médicos. Y muchos doctores llegaban a decir que el dolor crónico estaba siendo imaginado por el paciente o lo estaba inventando, haciendo que canalizaran al paciente a un servicio de psiquiatría porque estaba imaginando cosas que no. Pero muchas veces se está buscando hoy en día que pueda haber otras causas para el dolor crónico. Un ejemplo de ello lo tenemos en la fibromialgia, que su principal característica es el dolor crónico. Y en esta enfermedad se sugiere que hay un problema en el sistema del dolor, obviamente en el sistema nervioso central. El gran problema, entre otros, es que ya sería acompañado con otras situaciones que tendrá que vivir el paciente. Muchos de los pacientes que sufren fibromialgia y otras enfermedades de dolor crónico como artritis, como lupus, entre otras enfermedades como cáncer, van acompañadas de trastornos psicológicos como depresión, ansiedad, entre otros. Sabemos, por ejemplo, que en la fibromialgia hay una enorme comorbilidad con estos trastornos, y esto no lo digo yo, lo voy a poner mucha bibliografía aquí, de la cual tomé, y créanme, pueden buscar ustedes cómo muchas situaciones de dolor crónico acompañan situaciones emocionales. Bueno, yo soy psicólogo clínico, trabajo en un hospital, y sé de estas implicaciones como el paciente que viene por una enfermedad médica también viene acompañado de trastornos mixtos de depresión y ansiedad, otras situaciones incluso de trastorno bipolar, hiperactividad y otras situaciones emocionales. Muchas veces vi pacientes que iniciaron su enfermedad médica ante una situación psicosocial grave. Les voy a poner dos ejemplos. Una paciente que tuvo una lesión en la parte lumbar, ¿sí?, en la parte de la espalda baja, empezó a tener su problema grave de lumbalgia y fibromialgia debido a que empezó a estresarse demasiado porque sus hijos menores no le ayudaban a ella a hacer el quehacer. Entonces ella, muy estresada por el desorden que había en casa, empezó a hacer el orden, a barrer, a trapear, y esto le generó una lesión. Entonces no es una casualidad. Les voy a poner otro ejemplo. Una maestra que se le diagnosticó con miastenia gravis, una maestra que era, digamos, era sus primeros años en la carrera, y le dieron una plaza muy lejana a su casa. El problema es de que su bebé tenía 3 meses de nacido, entonces era muy estresante ir y venir, ¿sí?, para atender a las necesidades de su bebé y atender a su plaza. Esto le generó mucho estrés y cayó con esta enfermedad. Entonces, no es casualidad que haya mucha relación entre las enfermedades médicas y la psicología, por la cual pues sí hay que poner atención para podernos atender. Y sobre todo una cosa, de que el dolor y la situación emocional, por supuesto, siempre se van a influenciar mutuamente para bien y también a veces para mal, es decir, van a exacerbar la intensidad de la experiencia, ¿sí?, o también, digamos, el significado, y esto va a perjudicar obviamente pues su calidad de vida. Se sabe también que para los problemas de dolor crónico como la fibromialgia se requiere un tratamiento multidisciplinario donde incluya el médico especialista, que muchas veces pues es el neurólogo, el reumatólogo, muchas veces también el clínico de dolor, o sea, el médico especialista para el dolor. También se requiere un fisioterapeuta que trabaje la parte afectada, una posible cirugía si es necesario, incluso hay terapias alternativas que más adelante voy a decir, y por supuesto un psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque las emociones, los pensamientos afectan la percepción del dolor, afectan, digamos, el impacto negativo que tiene el dolor, afecta la manera en cómo lo está significando, cómo lo está viendo ese problema, lo está viendo como algo que acabó su motivación de vida, por la cual el paciente no va a tener un apego al tratamiento, entre otras cosas. Por supuesto también su calidad de vida, sobre todo para realizar hábitos saludables que le puedan ayudar a su problema. Entonces, voy a regresar al tema de la psicología. La percepción del dolor se vuelve, digamos, catastrofizante, es decir, ya el paciente ya no ve una salida de esta situación. Un ejemplo lo vemos en la cognición: esta situación es terrible y no la voy a superar. Imagínate que tú piensas esto:
esta situación es terrible y no la voy a superar. ¿Qué efectos emocionales y conductuales va a generar esta cognición? Pues una impotencia tremenda, una desesperación, va a generar después ansiedad, depresión y puede ser que también incluso ya no te esfuerces en salir adelante, puesto que tú tienes la idea de que no vas a superar eso. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cogniciones. Por supuesto que un tratamiento puede ayudar a mejorar una situación de dolor tan grave, siempre y cuando sigamos, estos lineamientos y quitemos esta idea de que ya nada va a mejorar. Porque recuerda, los pensamientos son los que van a generar este tipo de comportamientos y de emociones. Por ejemplo, ¿qué tal si llega un paciente a pensar, seguro voy a empeorar? Es decir, amanece y empieza con un dolor, entonces se le viene a la mente el pensamiento, seguro voy a empeorar en el día. Entonces ya no va a hacer nada, se va a quedar todo el día acostado o ya no va a poder hacer muchas actividades y esto también puede ser que también, como no está haciendo nada, también esto empeore su situación. Entonces hay que evitar la catastrofización, la adivinación en el futuro, es decir, cuando un paciente, por ejemplo, le dicen que tiene un cáncer, es una noticia muy difícil, pero que lo lleva, a adivinar de una manera muy negativa que, llega a tener una actitud incapacitante, puesto que le espera lo peor. ¿Para qué esforzarse, verdad? Mucho cuidado para estas cogniciones. La terapia cognitivo-conductual lo que buscaría es rectificar, reestructurar cognitivamente todas esas ideas que no le van a ayudar en nada. Otro pensamiento que tiene que ver con las cuestiones psicosociales, con las cuestiones ambientales, es si el paciente llega a decir, nadie me entiende. Por supuesto, puede ser que no haya alguien que pueda comprender o pueda tener incluso una actitud cooperativa, pero si el paciente llega a decir que nadie lo entiende, se va a aislar, se va a sentir, digamos que nadie lo apoya y se va a resentir con la familia, por ejemplo. Esto no le va a ayudar a nada, a más que incluso pues haga más corajes, hay una mayor irritabilidad y esto genere también que el dolor se pueda intensificar. Entonces por eso siempre voy a mencionar, sobre todo en este video, cómo la psicología y el dolor y la medicina tienen mucha esta relación. Entonces, sobre todo en la terapia se trabaja evitar la catastrofización, la adivinación y los debeísmos. Los debeísmos son los ideales que le ponemos a los demás de cómo deberían de ser, que esto genera de verdad mucha frustración y coraje. En la terapia también tratamos de que el paciente ya no se enfoque tanto en el dolor, por supuesto, no lo ignore, pero tampoco se enfoque o se centre en esa sensación, sino que también se centre y se pueda enfocar en otras situaciones que sí le pueden ayudar. Por ejemplo, un ejercicio físico relajante, un ejercicio ligero donde pueda hacer ciertos estiramientos, ¿sí? Donde pueda tener, por ejemplo, una ducha tibia, actividades que sí le pueden ayudar, evitar el exceso de trabajo físico o mental, que también el estrés físico o mental le va a afectar mucho a su salud. Otra terapia que se ha demostrado en el alivio del dolor crónico es la hipnoterapia, especialidad que estudié en la maestría. La hipnoterapia lo que va a buscar es un control emocional, sobre todo en la ansiedad relacionada con el dolor. Por supuesto, cuando hay dolor genera ansiedad y a veces la ansiedad exacerba la intensidad del dolor. Lo que va a intentar la hipnosis es tener un mayor control de estas emociones para también tener un alivio en el dolor, cosa que también se ha demostrado. Voy a poner también estudios que demuestran esta afirmación que estoy diciendo. Igualmente, la hipnosis también demuestra que puede haber una disociación en las sensaciones corporales. Es parte, del estado de trance, que haya cierta disociación en cómo se está sintiendo el paciente, tanto afectivamente como también en el aspecto físico. Y lo que va a buscar es que el paciente, resignifique, ¿sí? O, tenga otra percepción, otra sensación del dolor. No lo va a desaparecer, pero sí definitivamente va a disminuir esa intensidad. También, por ejemplo, técnicas de relajación. Hay técnicas de relajación que se centran específicamente en la respiración diafragmática y, por supuesto, hay muchas derivaciones de las técnicas de relajación que también incluso llego a practicar aquí en terapia y le dejo como tarea al paciente para que las trabaje en casa, incluso también junto a veces con los familiares, por supuesto, y que tiene que ver con ellos, pues mejorar la comunicación. Hay que buscar una manera asertiva de cómo expresar las emociones. Porque si sigo peleando con mi familia y mi familia también, la familia no llega a tener un buen entendimiento, una buena cooperación, el paciente se va a resentir más y también puede empeorar su situación.
actividades recreativas. El paciente tiene que centrar en lo que sí puede hacer y en lo que no le daña, y no aislarse en el sofá o aislarse en la televisión o en las redes sociales, ¿verdad? Lo digo con cierta ironía porque, bueno, pues aquí te lo estoy presentando, ¿verdad? Pero bueno, esperando que este video sí te pueda ayudar, ¿sí? Y por supuesto, terapias alternativas como la pulcultura, que por supuesto no tiene un enorme respaldo científico, pero se ha comprobado que hay pacientes que han mejorado por estas técnicas. Y bueno, te voy a agradecer mucho, esto sería un resumen, te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción, comentario, cualquier duda que tengas, por favor, la puedes poner aquí abajo. Te voy a agradecer mucho tu atención y ya sabes, pues ante todo, que tengas siempre mucho contacto, tu mente con tu cuerpo y de tu cuerpo con tu mente, ¿verdad? Porque a veces el cuerpo es el que nos dice algo, lo que sobre todo no lo decimos nosotros. Cualquier comentario, con mucho gusto, y bueno, ya sabes, que estés bien. Hasta luego.